En el Perú, las AFP nacieron en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori. La promesa era sencilla: cada trabajador administraría su propio fondo de jubilación y el dinero crecería con los años gracias a la inversión privada. El discurso era moderno, eficiente, casi perfecto. Pero 30 años después, esa promesa se convirtió en una palabra que provoca rechazo. La mayoría de peruanos no confía en las AFP y en muchos casos, ni siquiera las entiende. Cuando un trabajador mira su boleta de pago y ve el descuento del 10% para su fondo de pensiones, no lo siente como un ahorro, sino como un castigo. Una parte de su salario que desaparece cada mes en un sistema del que no obtiene nada tangible a cambio. Esa percepción no es casual. Durante décadas, las AFP se beneficiaron de la desinformación, de las comisiones poco transparentes y de un modelo de comunicación que trató al trabajador como un cliente cautivo. El resultado es un país donde el ahorro previsional, en lugar de generar seguridad, genera desconfianza. La historia cambió en 2020, cuando el Congreso aprobó el primer retiro extraordinario de los fondos AFP. Era el inicio de la pandemia, millones de peruanos habían perdido sus empleos y el Estado no tenía capacidad de respuesta inmediata. En ese contexto, permitir que la gente acceda a su propio dinero parecía lógico, incluso justo. Pero la medida temporal se convirtió en un precedente. Desde entonces, el Congreso aprobó hasta 7 retiros, el último en 2024, permitiendo que los afiliados saquen hasta 4 UIT por cada ocasión. En algunos casos, trabajadores retiraron el 100% de su fondo, dejando su cuenta vacía. En total, más de $90,000 millones de soles salieron del sistema privado de pensiones entre 2020 y 2024. El mensaje fue claro: el país no confía en su sistema previsional. Y lo más preocupante es que tampoco confía en su futuro. En un país donde más del 70% de los trabajadores son informales, ahorrar no es costumbre, es excepción. El trabajador peruano promedio no ve el aporte a su AFP como una inversión, sino como un descuento obligatorio que reduce su sueldo inmediato. Por ejemplo, un empleado que gana 1.500 soles recibe su boleta y ve que su AFP le quita alrededor de 150 soles. Lo que siente no es: ahorré para mi jubilación, sino me quitaron dinero que necesito hoy. Y lo peor es que, cuando revisa su estado de cuenta, ve que su fondo sube y baja como si fuera una apuesta, mientras las AFP cobran comisiones sin importar si ganan o pierden. En un entorno económico frágil y con salarios bajos, el presente siempre pesa más que el futuro. Por eso, cuando se abrió la posibilidad de retirar los fondos, millones actuaron por instinto. Prefirieron el alivio inmediato al sacrificio diferido. Las AFP se defienden diciendo que los fondos son rentables a largo plazo, que los retiros son un error y que el sistema necesita estabilidad. Pero lo que nunca reconocen abiertamente es su propio fracaso en generar confianza. Durante años, priorizaron la rentabilidad para los grupos económicos detrás del sistema, antes que la educación financiera de sus afiliados. No explicaron las reglas, no acompañaron los momentos de crisis y no transparentaron el verdadero costo de las comisiones. Hoy, los afiliados sienten que el sistema es un casino del que no pueden salir. Si ganan, la AFP cobra. Si pierden, la AFP también cobra. Y cuando llega la jubilación, muchos descubren que después de décadas de aporte, su pensión será menor que la mitad de su sueldo actual. El problema no es solo económico. Es ético. Un sistema que administra el futuro de millones no puede funcionar sin credibilidad. Cuando el Congreso aprobó los retiros, muchos lo celebraron como una victoria popular. Por fin puedo usar mi dinero, decían. Pero detrás de esa victoria se esconde un dilema peligroso. La mayoría no invirtió ese dinero. Lo usó para sobrevivir, para pagar deudas o para darse un respiro después de años de trabajo precario.
Y aunque eso es completamente humano, también revela una trampa, la libertad sin planificación. Miles de personas vaciaron su fondo convencidas de que el futuro era incierto, que quizás nunca llegarían a la vejez. Otros simplemente dijeron, ya veré qué hago después. Pero el después siempre llega. Y cuando llegue, el Estado no tendrá cómo responder a millones de adultos mayores sin ingresos. El problema se agrava con un dato silencioso: el Perú está envejeciendo. En 1993, menos del 6% de la población tenía más de 65 años. Hoy, supera el 9%, y para 2050 esa cifra podría duplicarse. Eso significa que habrá menos jóvenes trabajando y más adultos mayores que dependerán de un sistema vacío. Si la tendencia continúa, el país enfrentará un futuro donde la informalidad, la baja natalidad y la falta de ahorro convergerán en una crisis social sin precedentes. La gente celebra el retiro de su AFP como una liberación, sin darse cuenta de que, al hacerlo, está firmando un contrato invisible con su propio abandono. El problema de las AFP no es solo de números, sino de mentalidad. Un país que no confía en su futuro es un país condenado a repetir su pasado. El trabajador peruano merece un sistema justo, transparente y sostenible. No un laberinto de comisiones y promesas incumplidas. Pero también necesita recuperar el sentido de responsabilidad hacia su yo del futuro. Ese adulto mayor que un día mirará atrás y se preguntará: si la libertad inmediata valió más que la tranquilidad de una vejez digna. Y cuando llegue ese momento, quizás sea demasiado tarde para empezar a ahorrar. Pero nunca será tarde para aprender que un país no envejece por sus años, sino por su incapacidad de pensar en el mañana.